Hola, bienvenidos a una nueva sesión de dosis de día tiempo. El día de hoy vamos a usar un café que se acaba de lanzar, o sea, un par de días, ¿cierto? De café triciclo, café tres ciclos, que es la tostaduría. Es un café que igual estábamos esperando a lanzar hace bastante tiempo, estábamos esperando que se acabara otro café que teníamos disponible para hacer este lanzamiento, que era un café un poco más subido de precio, ¿cierto? Y como que la idea es que igual no tengamos tantas como ofertas dentro del catálogo, que igual son hartas siempre. ¿Qué es el Logan? Que puede que lo hayan visto antes. Este es un café de Finca Milán, es un Caturra. Y Logan es el nombre que le dieron al proceso, pero claro, hace referencia básicamente al personaje de Marvel, ¿cierto? Wolverine. Esta es una etiqueta diseñada por el buen muchacho, ya que en verdad nos gustó caleta como lo trajo, es un tornasol, así por eso también como que es una edición limitada más especial todavía, digamos. Mi parte favorita es Logan trae cafecito, diciéndolo ahí el profesor X. Eh, pero claro, es un café de Colombia, ¿cierto? Es un caturra. Estos son es uno de una serie de cafés, ¿cierto? Que son exportados, perdón, de Colombia por parte de UBA. Y fue parte de una importación colaborativa que hicimos junto a los chicos de Hunters Coffee Lab, que ahora mismo estamos también esperando, o a la espera de que se empiecen los trámites de importación nuevos, para que cafés que lleguen en mayo. Muchos de los cafés que traje también por la vía de ultravioleta, tales como el Colombia Las Brisas, ¿cierto? Colombia La Divisa y el Colombia Santa Mónica, el Sidra, el Chiroso y el Papayo, respectivamente. Para ultravioleta, ¿cierto? También vinieron por esa vía, ¿cierto? De importación colaborativa por parte de Hunters Coffee Lab. Así que muy buena pega que están haciendo ahí. Y este café vino un poco en la misma vía. Creo que hay otros tostadores que lo han tenido, ¿cierto? Obviamente Aconcagua, ¿cierto? Que es la tostaduría de Rodolfo, que también es así el socio fundador de Hunters Coffee Lab. Lo ha tenido, ¿cierto? Los chicos de Galgo tuvieron el Logan en un momento, no me acuerdo si tuvieron el Caturra Logan o el Geisha Logan. Inmediatamente explico eso. Renacuajo también tiene el Logan, así que lo pueden probar de ahí, pero esta es la versión de triciclo y de tres ciclos, y por tanto tiene esencialmente como el tueste que lo caracteriza. Es un tueste bastante ligero de este café. Yo diría que de lo que está disponible ahora mismo, café tres ciclos, es probablemente lo más ligero. Ahora, por el proceso que tiene, eso quizá no se nota porque es bastante como intenso a ciertos sabores. Eh, Creo que ahora mismo de todo el catálogo, claro, está el México Puente Nuevo, que igual es un tueste bastante ligero para filtrado. El Ruanda Gaseke, que yo creo que puede que sea también de los más ligeros. Pero esto tiene, para los que tengan como noción de tueste, alrededor de 6% de desarrollo. Es un tueste muy, muy, muy ligero. Eh, Recomiendo bastante para este café, como para la mayoría de los cafés que tenemos en Café Tres Siglos, bastante reposo. Como para exacerbar ese punto, ¿cierto? Lo que voy a hacer es que lo voy a sacar en expreso. Entonces tengo acá la mini, que normalmente uso para los talleres, ¿cierto? Etcétera, que está acá dentro de mi estudio. Y voy a estrenar también, por lo menos para las sesiones, una canasta que me llegó de S-Works, una canasta, un step down. Para los que no sepan lo que es un step down, normalmente tenemos en canastas de portafiltros, ¿cierto? Comerciales, tenemos una medida de 58 milímetros. Entonces, 58 milímetros de diámetro están acá. Esta canasta, que es la que tengo acá, de hecho, con el portafiltro Naked, es una canasta más angosta, ¿ya? Esta tiene un diámetro interno de 49.7, me parece. Lo medí el otro día con el pie de metro para asegurarme y todo, pero es básicamente una canasta con estas características. Entonces parte de 58 y tiene un step down, ¿ya? Tiene una bajada a 49.7 milímetros, casi 50. Entonces eso es como lo que vamos a utilizar hoy día. Esta es algo bien influenciado por los videos que ha hecho Lance Hedrick en su momento. Ya muchos que vean esto probablemente, o sea, si me ven a mí y no conocen Lance Hedrick, me parece un poco raro. Pero bueno, esencialmente eso es lo que vamos a usar. Entonces 49 milímetros. Por la profundidad que tiene esto, en principio nos deja moler un poco más grueso. Con la misma dosis, ¿cierto? Comparativamente hablando, estas son canastas de 20 gramos BST. Esta sería para 20 gramos aprox, ¿cierto? Pero con como ese ancho, ese diámetro de 49 milímetros. Y para eso tuve que también conseguir un tamper, ¿ya? De 49 milímetros.
casi 50, ¿cierto? Este es un tamper que conseguí de AliExpress, que salió bastante bueno, es bastante pesadito, ¿cierto? Está bastante bien hecho, la madera tiene como un súper buen tratamiento, es como medio satinado. Eh, no tengo como link afiliado ni nada de esas cosas, pero si alguien quiere comprarse un tupper como este, les puedo mandar el link del que compré yo en AliExpress. Esto no se demoró nada en llegar, la canasta se demoró bastante por la cagada que tienen en Correos de Chile y este gobierno. Pero dicho eso, ¿cierto? Lo que voy a hacer es básicamente un expreso, yo diría tipo turbo shot, pero lo voy a extender un poquito el ratio. Pasa que este café es bastante intenso por algunos sabores que tiene y yo igual trato en general con el expreso al cual trato de llegar a una vida mucho más balanceada, más redondita, ¿cierto? Más fácil de tomar. Entonces un 1 a 2 con este café es full hostigante para mí, hostigoso para algunos, ¿cierto? Y puede que sea súper como agradable, súper difícil, o sea, súper fácil de apreciar para algunos que les gusta esos sabores mucho más intensos y como una... Me suelo referir como una patada en la cabeza de sabor. Yo prefiero en general como algo un poco más recatado, un poco más suave, más amigable, más fácil de llegar y tomar varios sorbos. Así que, en verdad podría apuntar como a hacer algo más parecido a una longe, que sería ratios de 1 a 5, 1 a 7 en general con las recetas que normalmente ocupo. Pero vamos a partir con un 1 a 3 para que estar como dentro todavía del espacio de espresso, ¿ya? Entonces más cercano a un turbo shot en términos de tiempo, y para eso la gran gracia de la canasta de 49 milímetros, ¿cierto? Es que me permite moler un poco más grueso, porque esencialmente la resistencia no la va a poner la molienda, sino que la va a poner la mayor profundidad de la cama de café y la mayor distancia que tiene que recorrer el agua antes de salir del portafiltro, ¿ya? Entonces tengo acá ya el Logan en la tolva de este Master Mini, el Super Jolly. Y es un molino que no me gusta particularmente mucho, ¿cierto? Es muy ruidoso, como que es un molino viejo igual, que ha estado con triciclo por mucho tiempo, junto a la Mini. Funciona, es carne de perro, pero claro, hay temas como de muela y todo eso, ¿cierto? No estamos como necesariamente en un molino de alta gama. Pero en la práctica como que también con molinas relativamente gruesas, que son las que suelo ocupar, no hay tanto problema. Entonces esto va a ser igual aplicable, un poco lo bueno de esto, ¿cierto? Es que esto va a ser aplicable a la mayoría de los setups en la mayoría de los lugares, netamente porque en principio moler más grueso siempre tiende a ser más uniforme, sea cual sea el molino, más allá de que el flujo también sea más uniforme, que es algo también que vamos a tomar como una ventaja. Entonces puedo igual comparar como lado a lado más o menos como el rango de molienda que estamos utilizando. Primero voy a moler el punto que yo tengo, ¿cierto? Que es básicamente el expreso que saqué hace un ratito. Entonces voy a moler unos 20 gramos. Voy a moler un poquito extra para que no me falte después. Les voy a aprovechar de hacer una suerte como de tour de mi flujo de trabajo acá, que lo he hecho otras veces, pero igual como que la gente que de repente se está incorporando recién puede ver más o menos cómo visualizo mi flujo de trabajo. Entonces voy a mover un poquito esto y ya. Entonces esencialmente tengo, en general trabajo con estas bandejas que las encontré en Ikea. Tengo dos acá. Una está por encima de esta toalla, ¿ya? Entonces la está manteniendo en su lugar. Y la idea que tengo siempre es que en principio quiero limpiar con el interior de la toalla, no con encima, para que esto se mantenga limpio. Esto es algo que igual va a ser útil para quienes estén pensando en competencias, ¿cierto? Etcétera. Pero tengo acá una serie de como implementos, ¿cierto? Tengo por un lado el Autocomp, que es mi herramienta de elección en general para hacer WDT sobre los portafiltros. Esto no me va a servir para el portafiltro con la canasta pequeña, esencialmente porque simplemente no me va a dar como el diámetro para que todas las agujas hagan su pega. Pero en estas son lo que normalmente uso, ¿cierto? Acá tengo los dos portafiltros con separación doble, ¿ya? Por este lado, que es lo que normalmente ocupo. Acá tengo el tamper, ¿cierto? Que compré de AliExpress, 49 milímetros para que quepa esencialmente aquí, ¿ya? Entonces, cada vez más o menos justo, en principio no es tan exacto, pero una de las ventajas que tiene también las canastas más pequeñas, más angostas específicamente, es que porque yo uso más café y uso una molienda más gruesa,
todo lo que es pack prep, todo lo que es como la preparación del pack, ¿cierto? Y como distribuir, tampear y todo eso, tiende a ser menos determinante en el resultado final. Entonces, al final como que voy a tener un buen resultado, a pesar de que, obviamente, si tuviera un tamper como de precisión para esta canasta, como que podría tener algo mejor. En principio no va a ser algo particularmente determinante, particularmente como que perjudicial si es que no lo tengo. Entonces, es algo como que me ayuda bastante a tratar con eso. Entonces, el molino lo tengo acá. Eso lo ocupo como para dosificar otras cosas, como que normalmente no ocupo. Ahí tengo la brocha para superficie, un timer por si acaso, pero eso normalmente lo uso como para catar, no es algo como que ocupo acá. Tengo acá la balanza, ¿cierto? Ya, aquí ya tengo los 20 gramos, 19, 9, 20, ahí están los 20. Y en principio lo que hago es que, claro, tengo estos vasos dosificadores que uso normalmente para dosificar aparte. Es lo mismo que estoy jugando acá. Es una merienda que, si bien es, yo diría que más gruesa de lo que normalmente hacemos para espresso, sigue siendo fina, ¿ya? Como entonces, para que tengan un ojo, ¿cierto? En principio yo uso moliendas relativamente gruesas. Tampoco es como que sean moliendas donde se ve como toda la piel de plata, como que no es una cuestión tan así. Podría, ¿cierto? Pero ahí también estamos hablando como de otro tipo de espresso y algo más similar como un soup. Tengo esta balanza que normalmente la ocupo para dosificar mi dosis, ¿ya? Y la luna es la que uso para la rejilla, ¿ya? Ahora, temas de flujo de trabajo igual. Tengo un paño, ¿cierto?, sobre la rejilla que ocupo solamente para la rejilla, ¿ya? Es un paño Urnex que tengo, que lo doblo de cierta manera para que no tenga como borde expuesto ni nada, ¿ya? Lo tengo ahí. Y por otro lado tengo, para texturizar leche y todo eso, tengo otro paño que lo mantengo en un plato, ¿ya? Y eso básicamente para que, por también el espacio limitado que tengo en la Mini, no se vayan juntando, ¿cierto? Pero en general, incluso cuando tenga como, si estoy en una máquina con más espacio, normalmente igual estoy usando un plato con el paño para el texturizador aparte, fuera de la rejilla, que me permite mantener como todo eso limpio y en principio como que me carga como la idea de que, por ejemplo, el texturizador esté con café molido, etc. ¿Ya? Entonces tengo la máquina seteada a una temperatura relativamente baja, entonces voy a aprovechar de purgar, ¿ya? Y siempre trato de purgar antes, trato de mantener en general los portafiltros puestos en el grupo, pero cuando purgo, ¿cierto? Purgo bastante antes porque igual como que va goteando y quiero como que eso termine de gotear. El grupo de Marzocco siempre está saturado, entonces tiende a no ser un problema. Tazas las trato de mantener en general sobre una bandeja de madera, ¿ya? Tapadas por un pañito para que no vayan acumulando polvo. Tengo acá por el costado un par de jarritas chicas, ¿cierto?, para expreso, que a veces uso. Y por ahí tengo el knockbox. Mi knockbox de competencia lo mantengo sin usar por ese lado. Le pongo una bolsa y un knockbox de pedestal, ¿ya? Aquí está el Yaco. Ese es el Yaco. Yaco, ¿cómo está ahí? El Yaco es un niño precioso, se porta muy bien, pasa muy piola, por eso como que no sabían que estaba acá. Se acuesta y se sienta en su sillón y es el empleado del mes siempre, ¿ya? Ya. En fin. Entonces, eso es más o menos el setup, como para que estén ubicados como más o menos lo que estoy haciendo a la hora como de ir moviendo cosas acá. Pero ya tengo el vaso dosificador. Voy a bajar un poquito esto para que vean un poquito más de cerca como el movimiento. Ya. Ahí se va el Yaco. Entonces tengo ya el portafiltro, este está caliente igual, ¿ya? Y más que el portafiltro que esté caliente, me interesa como que la canasta al final esté caliente. Está tibia, yo diría que está bien. Y algo que igual llama la atención es que, claro, o sea, al principio S-Works venden esta canasta junto a un embudo y a una pantalla como con un resorte. Ahora, la gracia del resorte es que en principio mantiene el café por debajo de esa bajada, y evita que al final se expanda hacia arriba. Eso me parece particularmente útil si es que estoy tratando como de comparar ¿cómo se llama? La cama de café después de sacar el grupo, ¿cierto? Como esa borra, la puedo examinar después y todo. No he encontrado que sea particularmente necesaria, aunque igual la compraría eventualmente, pero no era como mi prioridad. Quería como simplemente probar cómo se comportaba. Entonces tengo acá el café y en principio, claro, no se acomoda perfectamente dentro de. Estoy usando como más o menos el tope de dosis
que podría usar para esta canasta. Entonces, de nuevo, 49 milímetros, pero tiene una capacidad igual grande, de hasta 20 gramos. Entonces, más o menos el análogo como a estas canastas, pero obviamente es una profundidad mayor, entonces tengo que poner más grueso. Aquí estoy moliendo básicamente como en un 4. Si es que le sirve la referencia de Maser. Yo normalmente estoy en un 4, en un 3.9, en un 4.0 de molienda para mis típicos shots de conmutación y más o menos entre 15 a 20 segundos. Entonces yo normalmente hago un 1 a 3 en unos 20 segundos como regla general y voy ajustando a partir de eso. Pero uso relativamente harto café dentro de la canasta, netamente como para aumentar la profundidad de la cama de café. En canastas más angostas usaría menos, pero acá estoy como en un punto que igual quiero llenar la cama de café y aprovechar como esa ganancia por la molienda más gruesa y la uniformidad del flujo. Pero claro, normalmente uso 20, 21, hasta 23 gramos en estas canastas de 20 BST en función de qué tan denso es el café y por tanto como que quiero usar más o menos el mismo volumen. Entonces muelo en ese punto para que con el autocom y con nutación se demore más o menos 15-20 segundos. Entonces igual es una molienda relativamente gruesa. Sin la nutación se demoraría menos de 10. Entre 7 y 10 normalmente he visto como que es la diferencia. Entonces paso de 7 y 10 segundos a 15-20 con nutación, lo que me permite como compactar mucho más y todo eso. Ahora acá no tengo mi distribuidor hecho para este diámetro ni para esta canasta, así que simplemente decidí tampear, ¿ya? Y acá lo que hago es que en verdad trato de hacerlo como sin tanta fuerza, netamente porque no quiero no quiero compactar de más, porque no es necesario. Ya la cama de café, al ser más profunda, me va a dar bastante resistencia, ¿ya? Y cualquier cosa que quede ahí flotando, como que en verdad la puedo limpiar, pero no va a afectar mucho el resultado, ¿ya? Entonces así se ve, ¿ya? Está todo ahí dentro, ¿cierto?, de ese diámetro. Y un poco algo considerar, ¿cierto?, que igual ayuda o ayudaría, ¿cierto?, el tema de la pantalla o filtro, ¿cierto?, con un resorte. Eso mantendría al final una suerte de ducha encima de esa parte más angosta de la canasta y evitaría que el café bajara, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también ayudaría a que la dispersión del agua sobre el café no fuera, por un lado, como tan dependiente de la ducha. Ahora, esta ducha igual es bastante buena, las duchas de Marzocco en verdad siento que cumplen bastante bien. Es la ducha de fábrica, pero o sea, es un repuesto como original de la ducha de fábrica, no es la ducha como que venía con la máquina, la cambié hace tiempo. Pero esencialmente, claro, como que en verdad no me preocupo de ese tipo de cosas, netamente porque un poco en mi experiencia, ¿cierto? Si es que estoy tan preocupado de la uniformidad de la molienda, si es que estoy tan preocupado de la uniformidad de la saturación de la ducha, si es que estoy tan preocupado de ese tipo de cosas, probablemente estoy moliendo demasiado fino. Y claro, o sea, en principio si quiero como llegar al expreso típico de 30 segundos y quiero llegar como al 1 a 2, en ese tiempo estoy moliendo bastante fino y en ese contexto sí importa muchísimo cómo estoy tampeando, con la fuerza que estoy tampeando, por ejemplo la resistencia a la canasta, importan todas esas cosas porque ya estoy en un escenario como de alta presión. Acá en cambio, ¿cierto? Estoy apuntando como un expreso no necesariamente tan alto en presión, de hecho la mini también la tengo a 6 bares como presión máxima de la bomba, antes de que se abra el OPV, Overpressure Valve o válvula de sobrepresión, para como darle una salida distinta al agua. Eso es básicamente mi ejemplo. Voy a tirar esto y vamos a ver cómo que sale. Para evitar tanto, ¿cómo se llama?, desorden en todo esto, voy a usar una taza más o menos abierta. Yo diría que ya, voy a usar estas de Acme, ¿ya? Esta es la del campeonato de Aeropress de 2019. Ese año, que de hecho el afiche que tengo acá atrás, ese año fue el primer nacional de Aeropress de Chile, que fui juez y como coordinador de jueces en esa época y por eso me quedé con una de las tazas de la competencia. Estas son un par de iguales pero que no son obviamente de la competencia y las tiendo a apilar para como subir un poquito más la taza de la ducha, ¿ya? Entonces, lo que normalmente hago es que para todo tipo de expreso, para no estar como apurado, incluso también en contexto de competencia, es que dejo las tazas sobre la balanza y las dejo en cero primero, la tareo, y después como que pongo todo lo demás para no estar tan como apurado, ¿ya? Vamos a ver si acá puedo poner un poquito de zoom sin mover la cámara, que sería bastante útil. Bien.
Entonces aquí pueden ver, voy a meter el portafiltro y ya está la balanza por debajo, ¿ya? Me preocupo igual de limpiar por arriba, ¿ya? Esto está así, ¿ya? Abajo me he fijado de que en verdad no, que algo que pasa con otras canastas, no es tanto como que salga el café molido por acá, más o menos cuando también estoy haciendo educación, no es algo que ocurre tanto, así que me despreocupo de eso también. Ya el grupo está saturado, ¿cierto? Ya purgué, meto el portafiltro sin golpes y acciono inmediatamente. Y de hecho creo que subestimé la altura, perdón. Le voy a dar unos 13 segundos porque más o menos veo hasta qué punto está. Igual vamos a ver cuánto hice. Hice 44.9, digamos 45, ¿cierto? De día. En verdad es más o menos lo que quería apuntar, ¿cierto? Quería apuntar un poquito más, ¿cierto? Quería apuntar a 60, entonces el 1 a 3. Pero acá estamos en 1 a 2 punto algo, 1 a 2.2 creo que. En fin. Entonces purgo, puedo secar acá y se ve chistoso igual que se infla la canasta, o sea, la cama, ¿cierto? Y esto es básicamente como si estuviera como saliendo como una espuma. Se viene bien entretenido. Esto normalmente lo dejo como igual estar ahí un ratito para que como termine de drenar. Fue entonces un expreso de 20 gramos de café para 45 en taza en 13 segundos. Entonces bastante rápido. Creo que habríamos llegado como a ese punto de 15 a 20 segundos si lo hubiera dejado un poquito más alto y ahí, claro, subestimé lo alto que iban a ser estas dos tazas una encima de otra. Entonces, no me dio. Da un poco lo mismo, algo como que igual trato como de dejar súper claro en este tipo de sesiones, es que en verdad es café, disfrútenlo, antes como de estar como tan ofuscado en llegar como a un parámetro, puede haber tenido como otro punto de partida y también bien. Entonces aquí voy a abrir un poquito el plano. Ya, entonces este café, y acá le aprovecho de conversar un poquito el proceso. Yo en general el expreso lo dejo igual enfriar un poquitito porque también en una cafetería, y algo como que también trato de hablarlo un poco en barra, uno no toma el café recién salido de la máquina, al final el café se hace, se prepara, se lleva a una mesa, por ejemplo, se consume en una barra, se revuelve, lo que sea, entonces también creo que una mejor manera de consumirlo para evaluarlo, para el momento que uno está calibrando, es dejarlo enfriar un poco. Entonces le hablaba del proceso de este café. Este es un Logan, ¿cierto? Y en principio el Logan es, yo diría que una rareza como dentro del mundo del café especialidad, en la medida en que es un café bastante intervenido. Ahora, acá voy a tratar como de ser súper, no diplomático la palabra, pero en principio como que algo que igual me interesa es dejar súper claro como por qué algunas cosas sí y algunas cosas no, como que cuál es un poco mi perspectiva más completa. Porque tampoco como que me interesa como tratar de poner mi mercadería o como defenderme, pero en principio igual como que tengo una visión bastante concreta de por qué algunas cosas me parece que están bien y otras que me parece que están mal. Este es un café que está infusionado, es un cofermento y al mismo tiempo es un inoculado. Y normalmente estas tres cosas las meten en el mismo saco, acá se da como que son las tres, pero al final ahí como que igual trato de hacer una distinción. Entonces, cuando yo tengo una fermentación, ¿qué ocurre, cierto? Hablando primero de los inoculados. Si yo tengo una fermentación, esa fermentación puede ser una fermentación salvaje, es decir, las levaduras y las bacterias que están en el ambiente o que están en el sustrato de las cosas que yo estoy fermentando, son las que se van a tomar la fermentación y van a, al final, ser las responsables de crear los compuestos que se crean, ¿cierto? Por la fermentación, para llegar a B o C resultado. Entonces, una fermentación salvaje es así como que simplemente no hay nada agregado que yo esté metiendo en términos de levadura o de bacterias o incluso hongos para como ayudar cierto grupo o cierto tipo de fermentación. Eso sería como una fermentación salvaje. Una fermentación inoculada se refiere a que yo estoy ingresando, estoy metiendo a la fermentación algún microbio, sea una bacteria, sea una levadura, de cualquier tipo, ¿cierto? Y en principio eso es como una idea como de esencialmente guiar la fermentación para el mismo lado. Es como para darle más ventaja a un grupo de bacterias que puede que estén ahí. Ahora, en el caso de otros productos como la cerveza, el vino u otros, normalmente cuando esto ocurre también va por está precedido por una etapa de sanitización o pasteurización en la que yo estoy tratando como de matar todo tipo de microbios o dejar como inactivos todo tipo de microbios
para que cuando yo inoculo, cuando yo meto un microbio en particular, este como que tiene más un espacio más favorable, ¿cierto?, para llegar y colonizar, perdón, y tomarse la fermentación. Entonces, que sea solamente un tipo de fermentación. Esto ocurre en este café, no tengo idea, ya, pero normalmente se da que la sanitización o algún tipo como de limpieza de lo que sea, en este caso estamos hablando de café, pero lo que sea, antecede, ¿cierto?, una inoculación. Acá no me consta que sea el caso. Entonces tenemos, por un lado, inoculación. ¿De qué? Presumiblemente de levadura. Entonces hay una levadura, ¿cierto? La levadura en general, además digamos, como mecanismo o digestión como primaria que tiene, que es básicamente la generación de CO2 y alcohol a partir de un azúcar, también tiene una digestión secundaria, que esencialmente implica que está generando terpenos, se está generando compuestos aromáticos. Entonces, cuando un café se fermenta principalmente por levaduras, tiende a ser más aromático. Cuando un café se fermenta más por bacterias, tiende a ser más ácido, por la generación de ácido láctico o acético, dependiendo del caso. Entonces, es una inoculación, se refiere a la inoculación. No tengo ningún problema a nivel conceptual con la inoculación, dentro o fuera del contexto de competencia. ¿Ya? Voy a darle el primer sorbo entre medio. Parte acidez, pero una acidez como redonda, frutal. Se va mucho como hacia frutas. Frutas es un descriptor bastante preciso, diría yo, porque en verdad uno de los descriptores que puse a este café fue ponche de frutas. Es como todas las frutas, básicamente. O sea, por un lado tenéis como cosas como tipo melón, tenéis como tipo piña, tenéis algunos como frutos rojos, ¿cierto? No diría que no hay ninguno más definido que otro, y por tanto como que el ponche de frutas es una idea como que me recuerda mucho, yo hago un poco referencia como a ese Arizona de ponche de frutas. Es más o menos como ese perfil, de que son como frutas en general, tutti frutti, ¿cierto?, como uno lo quiera decir. Tiene un sabor ligeramente artificial esa fruta, pero es más como que me recordaría de nuevo como un ponche de frutas como enlatado, o digamos como un chicle, ¿cierto?, de fruta. Tras eso, tiene un sabor residual que me recuerda bastante como a una crema de vainilla. Es un café súper dulzón, súper directo, como a que, como es fruta, es distinto, es brillante, pero también tiene como digamos, un tono medio, tono bajo, de dulzor a chocolate de leche, en fondo. No creo que son como descriptores más claros o más aparentes, ¿cierto?, en el café, por lo tanto como que se quedaron un poquito fuera de la descripción, pero se da mucho como a fruta, frambuesa, arándano, piña, diría yo también, como tiene una suerte como de cualidad media láctica que me recuerda a un yogur de mora, que también es uno de los descriptores que puse en la página web que pueden encontrar este café. Y claro, es un café que en verdad es extremadamente expresivo, valga la aliteración, pero en la práctica como que, claro, por eso mismo yo tiendo a preferirlo con un poquito menos de concentración, particularmente en filtrado, pero acá creo que dejando de lado, ¿cierto?, la típica aplicación de un filtrado que va a ser uno a 16, uno a 15, 2-3 minutos, ¿cierto?, dependiendo del caso. Creo que en Espresso puede expresarse bastante bien, y al ser un formato como razonable, ¿cierto?, de lo que normalmente tenemos en triciclo, no son 100 gramos, sino que son los mismos 200 de siempre, o 333 si es que compran la bolsa. Estamos viendo si es que incorporamos también el kilo a la oferta. Es un café súper expresivo y que perfectamente lo podrían tirar en el Espresso, ¿ya? Entonces no es un café como que tengan que tener miedo de que es que a poquito y no lo puedo calibrar. Creo que les da para jugar, y en verdad es difícil cagarla, diría yo, como para esa expresividad de las notas. Les puede gustar o les puede no gustar en términos de que consideran que quizá es un café muy artificial o lo que sea, pero creo que este tipo de cafés tiene una cabida como en el mundo del café. Ya, entonces, teniendo eso, ya hablamos de inoculación, ¿cierto? En este caso tenemos una inoculación de levadura, entonces tenemos un café que aromáticamente hablando está muy intervenido por la incorporación de esta levadura en el proceso de fermentación. Pero este café también es un cofermento. Ahora, el cofermento se refiere, como dice su nombre, ¿cierto?, como dice la palabra, que está fermentado en conjunción a otras cosas. Entonces, en el mismo tanque donde está el café, presumiblemente en cereza o en pergamino, que no sabemos específicamente, porque es algo que no está divulgando el productor, existen también otras frutas. Entonces, tenemos un cofermento de piña, mora y frutillas, tengo entendido. Entonces, estas frutas, en principio, no es que estén
y eso es algo como que igual tiende a ser como un poco contraproducente con la inoculación. Estas frutas no están incorporándose como un saborizante al café, sino que están esencialmente incorporando también su propio sustrato, ¿cierto? Por un lado, los azúcares que están en la fruta sirven como comida para la fermentación, para la levadura y las bacterias, y por otro lado también incorporan su propia como flora microbiana. Entonces, la fruta en general, todo tipo de fruta, tiene también microbios y bacterias y levaduras, ¿cierto? Que están esencialmente incorporándose al ecosistema que produce este tipo de sabores. Puedo decir que por ser un cofermento tengo un sabor como agregado. Yo diría que en estricto rigor no, pero hay contados casos en el que sí. Entonces, el típico caso es la canela, y pasa que la canela en particular es un cofermento que a veces se da, que es bastante intenso y como que directamente algunos compuestos aromáticos que están presentes en la canela se incorporan al café. Y ahí hay bastante escrito por parte de Christopher Ferran en su blog, que lo pueden revisar después, que lo puedo dejar también en la descripción del video, si es que ven esto en YouTube. Hay bastante escrito sobre esencialmente el hecho de que el tamaño, ¿cierto?, del compuesto aromático específico tiene que ser obviamente más pequeño que el tamaño de los orificios, los poros esencialmente intracelulares de la semilla, para que efectivamente haya una suerte como de infusión con estos sabores. Como eso no es tan fácil de que llegar y directamente como que esté metiéndole sabores porque está junto con fruta, es algo que igual ha sido como un poco más controversial, diría yo. Los cofermentos creo que son bastante incomprendidos dentro del mundo del café. Hace 2 años yo participé en la competencia de barista con un cofermento con maracuyá, y claro, no es que el café sabía maracuyá, entonces un poco como raro el tema como de qué tanto afecta o no afecta al café. Algunos quizás habrán probado algunos cafés de Colombia, por ejemplo, cofermentados con mandarinas o con naranja o cosas así, con cítricos, y los cítricos en verdad no tienen como compuestos que puedan incorporarse tan fácilmente al café. Y a veces un poco de sesgo como de confirmación, como que porque el café se fermentó con mandarina o algo así, lo describo como que sabor a mandarina. Pero no es tan así, ¿cierto? Y en principio como que diría que se da mucho más ese sesgo de confirmación, más que esté como incorporando directamente un sabor a X cosa porque se fermentó con eso. Caso paradigmático sobre esto también es el Caturra Nitro. Ese es un café que es un cofermento con melón. Yo igual dudo parcialmente, ¿cierto?, de que si es solo un cofermento y si no también es un infusionado, que es lo que vamos a dar en principio, o sea, a continuación, porque es muy marcado cierto sabor como a melón o a sandía, ¿cierto?, que al final ese tipo de fruta que está bastante intenso. Yo tengo entendido que es un cofermento con melón en un bioreactor inyectado con nitrógeno. El nitrógeno puede ser que simplemente también esté incorporando más presión al sistema y que eso ayude a que estas notas a melón se incorporen mucho más fácilmente a las paredes intracelulares de la semilla. Pero en principio todo esto es básicamente conjetura, no tenemos, es pura especulación. Solo los productores saben qué están haciendo directamente y ahí igual como que se levanta siempre como el tema de la transparencia y todo eso. Yo tiendo a ser súper cuidadoso con eso porque, claro, o sea, me encantaría que todos fuéramos súper transparentes, pero se le pide transparencia a los productores por como saber exactamente todo lo que están haciendo. Queremos que los productores se saquen fotos con las plantas y que para tenerla en la página web no le estamos pagando más por esas fotos. Entonces, hay una suerte como de dinámica asimétrica en dinámica de poder, ¿cierto? Como entre tostadores, importadores, exportadores y productores, que no me tiene tan cómodo y en principio como claro, prefiero decir, bueno, el productor está haciendo lo que está haciendo, puedo comprar el café o no comprar el café en función de lo que yo estoy buscando y como el nicho que quiero llenar, por ejemplo, pero en principio como que venía a decir como que el productor que me tiene que decir exactamente todo lo que hizo, yo digo que es como, ¿quién dice, cierto? O sea, en principio, incluso la SCA como que no es transparente con cómo gastan las plata, ¿por qué tengo que pedirle a los productores que también lo sean? Entonces ahí como que siento que hay un doble estándar y como que para los productores siempre se les pide como total y completa transparencia. Dime todo lo que estás haciendo porque, a pesar de que claro, no se le paga por eso y hay una suerte como de gasto año a año de investigación y desarrollo que cada productor utiliza, ¿cierto? En el que cada productor incurre para llegar a este tipo de productos. Y creo que es un poco injusto como exigirle que nos digan como todo lo que están haciendo. Me encantaría, ¿cierto? Y como que va con los ideales del café especialidad, este tema de transparencia y todo,
Pero de nuevo digo como que qué tantos tostadores son tan transparentes con a quién le están comprando el café, cuánto están pagando por ese café, qué cosecha es, por ejemplo. Hay harto café que anda dando vuelta que es cosecha bastante vieja y hay muchos importadores que ni siquiera lo dicen. Entonces también digo como que seamos más o menos consistentes y no esperemos como todo si es que no estamos dispuestos a también decirlo o darlo. Este está un poquito intenso para mi gusto, así que voy a hacer otro. Y ahí aprovecho de mostrarles cómo queda la canasta. Entonces pasamos a hablar también de los cafés infusionados directamente. Y en principio la distinción que yo hago entre cafés inoculados, cofermentados e infusionados. Se rompió la canasta. Se rompió no la canasta, la cama de café. Si fijan es bastante alta la pastilla. Ese es básicamente el alto. Entonces diría que son como alrededor de 2 centímetros de profundidad. Y, bueno, algo que me interesa indagar siempre es como la uniformidad del color acá. A ver si puedo enfocarlo como influencer de maquillaje. Está bastante parejo, yo diría que ahí como que falta un poquito como de uniformidad por los lados, que es algo normal en ese tipo de canasta igual. O en todo tipo de canastas cuando son canastas de precisión más modernas. El resorte que viene con estos portafiltros no es particularmente útil para esta canasta porque igual tiene poco espacio como para agarrarse. Me he fijado como que eso igual es algo... Chucha, perdón. Me he fijado que eso igual es algo a considerar, pero no es que como que la canasta se salga tan fácil tampoco, igual la está golpeando. Bien, entonces tengo la canasta ya limpiecita, la voy a enjuagar un poquitito porque igual siempre queda, puede quedar residuos en los agujeros. Y algo que trato de revisar así es como si es que a contraluz se ve como todos los agujeros abiertos. Y aquí hay algunos tapados, así que voy a tratar de enjuagar un poco. Aproveché de pulgar ahí. Y de nuevo, la toalla la uso como por dentro, no por fuera. ¿Ya? Así se mantiene limpio, está limpio. Y ahí está todo despejadito. Ya. Bien, entonces decía que, bueno, hablamos de los cafés inoculados, cofermentados, que ninguno de los dos, a mi modo de ver, plantea tanto problema o tanta controversia. De nuevo, siempre se trata como de meter todo esto al mismo saco. Pero los cafés infusionados ya son un tema como que puede ser aún más controversial. Y el café infusionado yo lo distingo de tanto los cofermentados como los inoculados, esencialmente porque estoy directamente saborizando el café. Estoy agregándole algo que pretendo que esté en la taza final, que es ajeno al café, ¿cierto? Estoy de alguna manera adulterando lo que puedo generar, sea con fermentación, alguna técnica de secado, con prácticas de cultivo, sección de variedades, etc. Y acá estoy introduciendo algo que está en el producto final, netamente como porque lo agregué, ¿ya? Y en ese caso, ¿cierto? Cuando yo estoy infusionando ese café, de lo que me he enterado con el tiempo, ¿cierto? Es que esencialmente esto se hace, particularmente en Colombia, que es donde todo esto está como surgiendo con más fuerza, lo que normalmente se hace es agregar compuestos aromáticos disueltos en aceite. Y esto se puede agregar al café en la etapa de como el café en cereza, en pergamino, en mucílago, ¿cierto? Normalmente se hace durante el secado o como antes o justo después del secado. Y la idea detrás, ¿cierto? Esencialmente es impregnar el café de algún compuesto aromático o grupo de compuestos aromáticos, de alguna manera saborizando eso. Y acá un poco la distinción que tiendo a hacer no estoy acá para decir como que los cafés infusionados son malos. No son mis favoritos en general. Yo diría que este café, si bien es un infusionado, inoculado y cofermentado, lo más claro es que es un café infusionado y cofermentado, más que o sea, la inoculación puede o no ser determinante en sabor finalmente. Entonces algo como que lo caracteriza es como que se está manipulando al final de una manera mucho más clara el sabor del café. Yo no tengo problema con tostar y vender este café, ni por 3 siglos, ni por ultravioleta, ni por incluso King Solomon, si es que lo trajera de vuelta pronto. Pero un poco la distinción que yo personalmente hago es que estos cafés no deberían ser parte de las competencias de barista o de filtrado, ¿ya? Esa es mi opinión, no tienen por qué apoyarla, no tienen por qué estar de acuerdo, pero esa es mi opinión y es un poco como lo que distingo al momento de hablar de estas cosas. Entonces,
En principio, lo que tiendo a decir es que, o prefiero como mencionar en este caso, es que las competencias de barista y filtrado tienen una dificultad. Tienen varias dificultades, pero una de las dificultades, ¿cierto? Además de preparar café rápido, de manera limpia, ¿cierto? Consistente, etcétera, es describir el café. Y creo que este tipo de cafés plantean una ventaja poco ética en el contexto de competencias. Entonces, si yo, por ejemplo, agarro un café que tiene sabor a anís, porque se infusionó con anís, usarlo en alguna competencia para mí es poco ético. Ahora, ¿la competencia permite cafés infusionados? Sí. Si ustedes revisan el reglamento de la competencia barista, la competencia dice explícitamente, las reglas dicen explícitamente, tú puedes usar cafés infusionados. Ahora, ¿hay casos de baristas que han usado cafés como estos en Chile? Varios. Varios, ¿ya? O sea, en principio yo diría que muchos de los cafés de Granja Paraíso 92, por ejemplo, caben dentro de esta categoría. Cafés que han traído Manantial, ¿cierto? Caben en esta categoría. Estos cafés caben dentro de esta categoría. Entonces hay varios competidores que han utilizado este tipo de cafés en competencias. Y que es compete totalmente válido y legal. Ahora, ¿todos han dicho que son cafés infusionados? ¿O han venido a vender un poquito un discurso de que es un café lavado o es un café natural, ¿cierto? Con una fermentación distinta? ¿O han venido a vender un poco el cuento, ¿cierto? De que es un café, un honey, por ejemplo? Entonces, ahí es donde yo tengo un poco un problema, porque ahí directamente un competidor está mintiéndole en la cara a los jueces. Y más aún tengo el problema cuando los competidores y cuando los jueces también saben que eso es una mentira y no hay ningún tipo como de indagación al respecto. La competencia te da herramientas como a los jueces para indagar si es que algo de la información que se está entregando parece dudosa. Tenemos como jueces, ¿cierto?, la capacidad de llegar y decir vamos a revisar ingredientes, vamos a revisar empaques originales de las cosas, etc. En el caso del café infusionado eso se torna bastante difícil, pero ahí yo creo que hay una obligación, de nuevo, más que como reglamentaria por parte del reglamento, como de llegar y decir como la verdad. Creo que hay una obligación ética por parte de los competidores de decir lo que realmente están usando. Entonces, de nuevo, si yo llego y digo como, oye, este café tiene sabores muy interesantes y todo eso, es un café muy rico, bacán. Si digo que el café lo quiero usar en mi tostaduría y quiero como, etcétera, etcétera, bacán. Si lo quiero usar en una competencia, bacán. Pero di que es lo que realmente es. No vengáis a decir que es otra cosa. Y ahí es donde yo tengo un poco esa distinción. De nuevo, puede que no estén de acuerdo. Hay muchos competidores para los cuales el fin justifica los medios. Y creo que las competencias es un escenario donde específicamente esa diferencia entre las distintas personas que compiten se nota, ¿ya? He tirado varios como palos relativamente encubiertos netamente porque no me apetece entrar en una discusión. Ahora, si alguien se quiere defender de lo que estoy diciendo, adelante. Yo no tengo ningún problema en base a eso a responder con nombre y apellido, pero en la práctica como que tampoco es mi interés estar como tirando mierda por tirar mierda. Solamente en el contexto como de este café y competencias es algo donde yo haría ahí una distinción, ¿ya? Llegué tarde para entender el beef, dicen por el chat. No, no hay ningún beef en verdad. Es un poco hablando como del contexto de los cafés infusionados, slash cofermentados, slash inoculados, que acá un poco lo que vendría a decir personalmente, y es como más que un beef es un rant. Yo creo que estos cafés tienen un espacio súper claro en cafetería, en tostaduría, ¿cierto? Los consumidores en la casa. No tengo ningún problema con la gente que le gusten estos cafés y a mí me gustan estos cafés también. No tengo ningún problema por ahí. Lo que sí tengo problema es cuando se usan en competencias, porque las competencias, una de las dificultades que tienes es describir el café. Entonces, si estáis describiendo un café que, por ejemplo, fue infusionado con anís y decís, este café sabe a anís, ahí como que estáis básicamente haciendo trampa. Personalmente eso es lo que yo creo. Yo creo que hay una obligación ética de no usar este tipo de cafés para competencias. Eso, de nuevo, mi opinión. Pero más aún cuando no estás diciendo que es un café infusionado, porque las competencias, de nuevo, permiten hoy en día los cafés infusionados, permiten los cafés con todos los nombres, inserte nombre, cierto marketing como exótico, cierto de café, inserte termochoc, inserte cold shock, inserte infusionado, inserte maceración carbónica, inserte todos los nombres que le ponemos a estas cosas.
cuando a veces no son lo que decimos que son, que es algo que hacen productores y hacen importadores y hacen exportadores y hacen tostadores. No sin apuntar al dedo a nadie, pero en principio como que hay cafés como estos que andan dando vueltas y que a veces dicen que es un proceso como de fermentación en específico, cuando directamente un infusionado. De este café nosotros decimos directamente es un inoculado, cofermento e infusionado al mismo tiempo. Lo transparentamos a nuestros clientes, ¿cierto? Como que algo que lo decimos. Particularmente si son clientes mayoristas de nosotros de 3 ciclos, como que en el catálogo aparece como inoculado, cofermentado e infusionado, ¿cierto? Entonces lo dejamos súper claro. Dicho eso, ¿cierto? Claro, yo no usaría este café en una competencia porque creo que no corresponde tener un café así de fácil de describir, así como claro de algunos descriptores en una competencia, porque creo que esa es una de las dificultades que uno como que determinan si uno es mejor o peor barista dentro del contexto de una competencia. Pero por otro lado, como que creo que es aún más reprochable el hecho de usar estos cafés y mentir al respecto diciendo que es un proceso que no es. Entonces, ese es un poco mi rant al respecto. De nuevo, yo no voy a volver a competir. Estoy ayudando a un par de competidores para tanto barista como filtrado, pero en la práctica como que no es algo como que sea particularmente, de nuevo, determinante para mí porque yo ya dejé de competir. Pero algo como que igual también en el contexto de haber dejado de competir lo digo como de manera un poco más clara quizá, porque filo, o sea, como que ¿qué va a pasar? Como que me van a descalificar de algo, como que me da lo mismo. Dicho todo eso, ¿cierto? Vamos a preparar otro. Voy a tirar los mismos 20 gramos acá, simplemente lo voy a dejar un poquito más largo, ¿ya? Una de las principales herramientas que uso al momento de calibrar un espresso y cualquier bebida es ratio, ¿ya? Entonces, la escala como de prioridades de mis cosas, de mis variables, ¿cierto? No todas las variables son iguales. Para mí la variable más determinante en términos del efecto de magnitud que tiene cierto defecto es el ratio, ¿ya? El ratio va a determinar mucho más que cualquier otra cosa, ¿ya? Acto seguido, la molienda. Y la molienda en general algo que trato de no tocar tanto en la medida en que uso una molienda relativamente gruesa para llegar al resultado que quiero, porque la molienda, si bien puede ayudarme a moverme ligeramente para un lado o para otro, el ratio me va a ayudar de una manera mucho más clara, simplemente porque estoy usando más solvente o menos solvente y estoy llegando a una concentración mayor o más baja. Entonces es una variable que tiene un efecto de nuevo de mayor magnitud y por otro lado que tiene un efecto que en principio es más lineal, digámoslo así. Entonces si yo uso menos o más café, menos o más agua, es algo como que simplemente me va a ayudar de una manera más clara. Preguntan por el chat en cuántos bares tiene configurado tu Marzocco, lo mencioné antes. Esta mini la tengo con una presión desde la bomba de un máximo de 6 bares. Algo ahí igual como a considerar, ¿cierto? Es que la presión, ¿cierto? Máxima a la cual está seteada la bomba no es necesariamente la presión a la cual llega el espresso, porque esencialmente el espresso se tiene, la presión al final como de la bomba tiene que encontrarse con la resistencia del café para llegar a presurizarse hasta ese punto. La presión de la bomba lo que está determinando es a qué presión, ¿cierto? Que llegue, esencialmente se abre la válvula de sobrepresión o la OPB para dejar salir esa presión para que no siga acumulándose, ¿cierto? Si yo tengo la válvula 9 bares, no necesariamente tengo 9 bares si es que estoy muriendo suficientemente grueso. Si yo tengo la válvula 6 bares, tengo un techo más bajo esencialmente. Pero yo podría tener la válvula, o sea, la bomba, ¿cierto? Setea a 3 bares, por ejemplo, y claro, se abriría mucho antes y me aseguraría, ¿cierto?, no llegar a presiones tan altas. He encontrado que por debajo de 4 bares como que igual se pierde bastante la crema, así que me mantengo en 6 bares para efectos principalmente pedagógicos, como en talleres y cosas así, porque empiezo ahí como a dar un poquito como del efecto de la crema y como por qué no es tan importante, etcétera, particularmente en tostes más ligeros y medios. Pero yo, claro, usaría como en general, si fuera solamente para mi consumo, usaría en general presiones más bajas. Ya, preguntan ahí por el chat, siguen preguntando si se puede sacar una longe configurando 9 bares. Que es difícil que un culo cambiar la presión de la Marzocco en mi experiencia. Sí, en verdad la mini particularmente no está muy... No es muy... dame un segundito. Sí, la mini no es muy amigable como para llegar y hacer cambio en la bomba, porque la bomba está como, por lo menos en este modelo, creo que ha sido ligeramente distinto en modelos más nuevos de esta mini. Creo que esta es la versión 1, de hecho. La bomba está como atrás y abajo,
y se puede alcanzar como con un desatornillador como suficientemente largo. Y en ese caso como que se puede llegar y cambiar y todo, pero igual es difícil. Lo hice en algún momento, me di la lata de hacerlo y lo dejé ahí. ¿Se puede hacer Olanger con 9 bares? Sí, completamente, no hay ningún problema. Pero de nuevo, o sea, al final lo que va a determinar la presión que experimenta el café en la canasta es cuánto café hay en la canasta y la molienda, ¿cierto? Si yo muelo suficientemente fino, voy a llegar a 9 bares. Si yo nunca muelo suficientemente fino, no voy a llegar nunca a 9 bares. Voy a llegar a 3, 4, 5, 6, pero nunca voy a llegar a 9 bares porque tengo que generar esa resistencia primero para que se alcance esa presión. Entonces, en principio, claro, como que puede que yo tenga la válvula, o sea, la válvula de sobrepresión o la bomba a 6 bares, a 9 bares, pero con la molienda que estoy usando o que puedo usar, eso es completamente irrelevante porque la presión y la resistencia va a estar determinada por la molienda, por la cantidad de café, en cierta instancia por la misma canasta que puede generar resistencia. Y esa es la distinción que haría, ¿ya? Entonces, acá, bueno, tengo 2 gramitos que tengo acá, voy a seguir moliendo. Para llegar a los 20. 20.1, 20, ¿ya? Entonces los mismos 20, acá ya tengo la canasta, de nuevo está un poco a temperatura ambiente ya. Y lo que voy a hacer es simplemente dejarla avanzar un poquito más, ¿ya? Llegué a ese expreso en unos 13 segundos, había mencionado. Entonces tengo tiempo extra, como la molienda está suficientemente gruesa para que no me moleste llegar a 20, por ejemplo, lo que sea. Entonces aquí estoy tratando de acomodar todo el café antes de que pase a 49 milímetros. ¿No? Entonces, estoy apuntando a esto. ¿Ya? No calza perfecto, pero no, da un poco lo mismo acá. Y no estoy usando mucha presión, estoy simplemente apretando para asegurarme que esté nivelado y llego a esto. ¿Ya? Entonces, de nuevo, la canasta, para que la vean igual, es bastante honda, ¿ya? Entonces estoy llegando hasta ese punto, ¿ya? Ahora cuando hago eso, igual voy a preocuparme de presionar ligeramente de nuevo para que no se rompa como ese sello. Y bien, no me puedo preocupar como de limpiar esta parte y todo como por dentro, pero da un poco lo mismo, eso se va a llenar de agua. Eso es lo otro importante. Acá está un poco el tema del headspace. Con los 20 gramos, ¿cierto? En esta canasta y en esta canasta, aquí, porque tengo como esa bajada, tengo mucho más espacio que se va a llenar de agua antes de que se alcance a presurizar. Entonces, eso igual, si bien va a afectar el hecho de que la canasta, o sea, de que la cama de café se va como a expandir, y por eso se usa la pantalla y el resorte como que le había contado, básicamente me ayuda a generar sí o sí una saturación más uniforme de agua sobre toda la superficie del café antes de que se aplique presión, y eso es algo que es positivo en términos de que es una suerte de preinfusión, así que es algo que no me molesta en verdad. Así que vamos a preparar de nuevo. Vamos a apuntar al 1 a 3 que estaba mencionando antes. Este 20 para 45 fue un poco intenso, fue un poco ácido, ¿cierto? Me hizo salivar bastante, está rico. No es lo que estoy buscando personalmente con este café, ¿ya? Esos 13 segundos me parece que está bien. Si quisiera llegar a ese tipo de expreso, está súper, ¿ya? Yo simplemente apunto a un expreso un poco más suave, un poco más balanceado, más redondito. Entonces ya purgué acá, voy a dejar la taza en 0 acá. Vamos a usar otra taza un poquito más baja. Voy a usar estas. Estas son las tazas Diner de Acme, que me gustan bastante. Esta es la de 165 ml, ¿ya? Y voy a usar dos para tirar una encima de otra. Que creo que ahí debería caber. Sí, yo creo que sí. Ya. Va. Yo dejo la balanza ahí, tengo el 0. Voy a sacar esto para asegurarme de que quepan. ¿Ya? Voy a hacer un pequeño zoom para que lo puedan ver mejor.
Entonces, limpio por arriba, ¿cierto? Sin golpes. Presiono. Y no, igual como que se puede tirar como un par de chorros, pero eso no es particularmente importante. Y lo voy a cortar por ahí. Ya llegué a 61 gramos en 17 segundos. ¿Ya? Entonces igual, de nuevo, un expreso bastante rápido. Esto en 1 a 3 de nuevo. Igual por debajo de los 20 segundos. ¿Ya? Y me tinca que este va a ser un expreso que realmente voy a disfrutar harto. Lo suelto, ¿cierto? Se hincha bastante el café dentro de ahí. Aprovecho pulgar. Entonces sí, se chorrea un poquitito. Da lo mismo. ¿Ya? Y voy a aprovechar de sacar una pequeña muestra de esto para medir concentración, para también darles una suerte de idea de a qué concentración estoy llegando. ¿Ya? Voy a hacer un fuera de zoom. Ya. Entonces, ¿qué hago, cierto? Este café está caliente. Voy a tomar el refractómetro, el difluid. ¿Ya? Tengo acá un poco de... Tengo acá un poquito de agua destilada que voy a usar para calibrarlo, para asegurarme que esté calibrado, mejor dicho, porque la calibración del difluid aguanta bastante. Entonces eso debería decir 0.00. Está calibrado. Y lo que hago es que con una cucharita y en otra taza, me aseguro que esté limpia, ¿cierto? Que no tenga ningún residuo. Revuelvo bien para sacar una muestra. Revuelvo bien para que la concentración sea bastante uniforme. Si es que estoy tratando de medir esto para saber exactamente qué concentración está, usaría un filtro de jeringa, pero acá lo voy a tirar así nomás. Y si bien no va a ser tan precisa la lectura, va a ser bastante más útil, ¿cierto? Para sacarla rápida y todo, saber más o menos en qué concentración estoy. ¿Ya? Entonces lo saqué acá y lo tengo aquí enfriando un poquitito. El agua que yo uso acá, ¿cierto? Está a temperatura ambiente y la idea es enfriar esto, ¿cierto? Esta pequeña gotita, no me alcanza ni siquiera a ver. Y esa pequeña gotita, ¿cierto? La quiero enfriar para que esté dentro de un grado de diferencia, ¿cierto? Del lector. Tiene una gotita acá. Entonces, esto está a una concentración de 6.7. ¿Ya? Yo en general prefiero cafés en expreso por debajo de los 7%, o sea, por debajo del 8%, pero 7% si es un café como súper limpio y todo, me gusta caleta, hasta 7.5, 7.5, 7.6, como que he encontrado para mí, gusto, ¿cierto? Buen resultado. Y para cafés así de exóticos, en un expreso, claro, apuntaría a un 6, 5.5, incluso como que bajaría incluso más. Que esto, claro, podrían argumentar que esto es más como un lungo que un expreso. No tengo ningún problema en ceder en base a eso, me da lo mismo. Depende un poco como de lo que quieran considerar o no considerar como la definición de expreso. Harto más redondo, extrañamente más dulce y la acidez siento que se expresa un poquito más claramente. Si bien es como tiene una acidez intensa, ¿cierto? Por eso este tan ligero, es una acidez que encuentro que está un poco más balanceada también. Es harto más agradable. Tiene, yo diría que incluso un poco más de claridad que el otro expreso que estaba un poco más concentrado. Y de nuevo, o sea, al final como que todo esto es súper como... digamos, ¿cómo se diría la palabra? Predecible. En principio, porque estoy haciendo un cambio simplemente en base a ratio. No encuentro acá una sensación como que es lo que intento evitar en café. Esa sensación como de aspereza o amargor seco de fondo es un indicio muy claro como de canalización. Y acá estoy apuntando a expresos así de rápidos, a básicamente evitar que la canalización sea una probabilidad en general. Vamos a revisar la canasta. Salió.
salió básicamente juntito todo. Así se ve la cama. Es bastante blanda porque, de nuevo, tiene mucho espacio para absorber bastante agua. Pero se ve súper planito el color, que es algo que, de nuevo, es positivo en la medida en que estoy permitiendo un flujo más uniforme y estoy saturando toda la cama de café con agua rápidamente y por tanto el color abajo es consistente. Si es que el agua se demora, y esto es algo que pueden hacer con cualquier portafiltro, con cualquier máquina, etc. Si ustedes sacan el pack, ¿cierto? La borra de café y revisan por debajo y hay como puntos negros, ¿cierto? O regiones que están mucho más oscuras, que normalmente están como en el borde, eso es un indicio de un flujo no uniforme, ¿cierto? En la medida en que todas esas regiones que están más oscuras son regiones donde el agua no fluyó con tanta eficacia, ¿cierto? Eficiencia, y por tanto se quedó como atrapado ahí material soluble. Entonces, hay como expreso atrapado en esas zonas, mientras que en las zonas más claras el agua fluyó con mayor facilidad y se llevó, ¿cierto? Ese material soluble. Entonces, cuando está como con colores no tan parejos, ¿cierto? Cuando hay manchitas más oscuras y todo eso, eso es un indicio de un flujo no uniforme. O digamos que en principio es un indicio de no suficiente flujo, que también puede ser como un indicador para que aumenten su ratio, ¿cierto? En la medida en que quieran saturar uniformemente todo y sacarle todo lo que quieran del café. Ahora, en ese sentido es más importante que lleguen a la concentración que quieren para que disfruten su café. Y en principio eso es algo como que me permitiría como poner como una prioridad. Se puede ver la canalización en el pack de moliendas más gruesas tipo OXO. Yo diría que en casos, o sea, se podría ver como mucho más claramente casos de canalización extremo. Es decir, si son moliendas demasiado finas y puedes como dejar la parte de abajo de la cama de café como intacta. En esos casos, ahí como, claro, si se ve mucho más oscuro por un lado que por otro, es un indicio de canalización. Pasa que no, hay una relación como de género-especie en principio. O sea, la como disparidad o como un flujo no tan uniforme es el género y dentro de eso puede ocurrir canalización, pero no en todos los casos donde haya como un flujo no uniforme necesariamente va a haber canalización. Ahora en expreso, si es que estáis aplicando bastante presión, probablemente va a canalizar porque el agua, si no puede pasar por todos lados, va a pasar mucho más fuerte por el lado donde pueda pasar y eso normalmente decanta en canalización, erosión de la partícula. Pero sí, o sea, en principio, en cualquier caso donde tú puedas como exponer el café después de haberlo preparado y puedas ver como el color, deberías poder visualizar la canalización en casos de moliendas más finas en particular. En casos de moliendas más gruesas, yo diría que no es tan aparente porque en casos de moliendas más gruesas el agua igual puede pasar uniformemente y en general también, claro, podríamos decir que hay como un problema observador en principio de que si yo no puedo identificarlo por color, como que cómo sé si canalizó en molienda magriosas, en teoría podemos canalizar con molienda magriosas sí o sí, y ahí diría que la presencia como de aspereza, sequedad, como ese amargor seco que caracteriza una canalización, es el principal indicador. O sea, si yo no lo puedo identificar visualmente, lo debería igual poder identificar a nivel sensorial, ¿cierto? Si es que está seco, áspero, amargo, porque justamente la canalización es la responsable de esa sequedad, aspereza o amargor. Eso. No sé si responde a la pregunta. Ya, es bastante intenso igual como la intensidad de la acidez de este café. Me recuerda un poquito como una uva verde que salió ligeramente ácida en términos de acidez. Es una acidez que yo recordaría más como una acidez tipo tartárica, fosfórica. Tipo como acidez de una Coca-Cola cherry, como ese tipo de acidez. Es bien rico, igual en general no suelo usar mucha agua de la máquina, pero acá va a ser la rápida. Lo voy a diluir un poquitito. Está bien rico en verdad, como que ahí, de nuevo, yo probablemente preferiría este café más en un filtrado, pero acá como que vengo como a puro molestarme a mí mismo haciéndolo en expreso. Es un café que creo que en expreso, para la gente que le gustan los cafés intensos, exóticos, con mucho sabor a fruta, muy expresivo, es un café que en expreso va a ser una bomba. Y en esos casos como que bacán. Yo soy una persona que en general prefiere estos cafés filtrados porque como trato de calmarlo más que cualquier otra cosa, dejarlo como súper balanceado. Entonces un poquito más de agua.
mucho más fácil de tomar, más fácil de mantener en boca. Sigue siendo súper expresivo, pero acá en esta concentración, que diría que es como la concentración de probablemente como un sub, ¿ya? Entonces es un espresso que, fíjense que igual tiene como cierta textura y todo, pero es básicamente un tipo allongé, tipo sub. Eh, en este contexto, con esta concentración, acá probablemente estamos como entre un 3, un 4, está bien, bien rico, está súper amigable, sigue siendo como casi pegajoso de lo dulce que es, eh, pero claro, creo que tiene como ligeramente menos aspereza, no por el lado de táctil, sino por el lado como de los descriptores. Cuando los descriptores también, cuando la concentración es muy alta, a veces siento que los descriptores pueden ser un poquito ásperos, un poquito como demasiado intensos, y áspero quizás no es la palabra, pero como esa intensidad que es como demasiada, me suele como llamar como al concepto de aspereza. Un poquito más suave, anda muy bien. Y aquí siento como que se define un poquito más como hacia, de nuevo, como esa yogur de mora. El ponche de fruta me recuerda mucho más como de la medida que va enfriando. Pero literal es como ese sabor a ponche de fruta de una Arizona. En caso de percibir amargor y acidez, yo pensaba que eso se refería a la canalización. No, no necesariamente. O sea, en principio la canalización va a ir más de la mano, más que con amargor, que el amargor igual es un tema, es como el amargor seco, es una aspereza, astringencia, sequedad, que te da un indicio de que hubo canalización. La canalización lo que está haciendo, ¿cierto?, es que a medida que el agua pasa mucho más fuerte por un lado, por un canal, el agua se torna turbulenta, entonces la manera en que interactúa con cada partícula es más erosiva, se va como rompiendo, de la misma manera en que en un río, ¿cierto?, él va como rompiendo su cauce. En principio el agua va arrastrando material, celulosa principalmente, y es como, tenéis que visualizarlo como si estuvierais metiéndole como una pizca de acerrín de madera, ¿cierto?, de celulosa, a tu bebida. Esa es la sensación como que estáis buscando como para identificar la canalización. Si el café está ácido y amargo al mismo tiempo, el café puede ser ácido y amargo al mismo tiempo, o sea, no es necesariamente un problema como de extracción. Puede ser un problema de tueste, puede ser un problema de que igual tenéis, de nuevo, si hablamos de como desuniformidad, falta de uniformidad en general, ¿cierto?, del flujo, y dentro de ese contexto podemos tener un caso de canalización que es más extremo, pero no toda la falta de uniformidad va a ser necesariamente canalización. Son dos cosas, son género-especie. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, un flujo que no es tan uniforme a lo largo de la cama de café. Puede ser que fluya más rápido por los lados que por el medio, o por el medio más que por los lados, etc. Y eso obviamente es una diferencia de flujo a lo largo de toda la cama de café. Pero la canalización va a ser cuando el agua abra un canal y a lo largo de ese canal se comporte de manera turbulenta y rompa la partícula de café y arrastre material soluble y material insoluble de igual forma, ¿cierto? Y va a terminar como ese material insoluble en tu taza. Entonces, la canalización es principalmente, como dijo en otro momento Jonathan Gagné en un par de artículos de blogs hace tiempo igual, la canalización esencialmente y la astringencia es un problema de filtración. Es un problema de que el filtro, que es la cama de café misma, no está siendo usado de manera efectiva para atrapar todos esos compuestos insolubles que terminan en consecuencia en la bebida. Y esos compuestos insolubles terminan aportando aspereza, amargor, sequedad, ¿cierto?, astringencia en la taza finalmente. ¿Ya? Entonces visualiza directamente como que estás metiendo una pizca de acerrín en tu bebida, vas a ver seco, vas a ver amargo, pero va a ser un amargor seco, no va a ser un amargor que yo pueda decir como que puede ser propio del tueste, puede ser propio del café, etc. ¿Qué me pondría como a evaluar para hacer esa distinción? Si es que yo diluyo la bebida y baja el amargor y también baja la acidez, probablemente no es un amargor que yo asociaría a una canalización. Porque en principio, de nuevo, o sea, el café es amargo, el café tiene compuestos que son amargos. La cafeína es amarga, la trigonelina es amarga, los compuestos como melanoidina son amargos, los caramelos son amargos. El ácido clorogénico, si bien es un ácido, es el principal contribuyente de amargor en la bebida. Y tuestes más ligeros, en una curva, ¿cierto?, tienen más compuestos como ácidos clorogénicos y por tanto son más amargos. Entonces hay un amargor base que está en el café. El amargor no es algo malo necesariamente, el amargor desbalanceado yo diría que lo es, y un amargor como demasiado intenso obviamente lo es, pero en la práctica como que el café es amargo, también es ácido, no es dulce, ¿cierto? Aromáticamente y en cuanto a sensación puede ser como considerado dulce, pero el café es ácido y amargo. Que el café tenga amargor y acidez
es algo normal. Eh, pero bueno, si es que yo diluyo la bebida, ¿cierto? En principio, ambas cosas van a bajar en intensidad. Si es que yo diluyo un café que está canalizado, esa sequedad va a mantenerse igual. Y entonces, eso es algo como que igual te podría ayudar a identificarlo, o que a mí por lo menos me ha ayudado a identificarlo, pero en la práctica igual depende un poco como de lo que estés haciendo, ¿cierto? En general, si es que sospechas canalización, igual es un enfoque como de bajo riesgo, simplemente moler un poco más grueso y asegurarte de que no esté canalizando. Perdón. Eh, no sé si, bueno, si tienen alguna pregunta adicional, ¿cierto? Me quedo, pero me quedaría con esta taza, ¿cierto? Creo que, claro, para este café yo recomendaría más para gente que comparta mi gusto, ¿cierto? Eh, Recomendaría ratios más extensos, más que el 1 a 3 incluso, diría 1 a 4, 1 a 5, 1 a 6, 1 a 7, dentro de ya como del rango que yo caracterizaría como rango de allongé, más que de espresso. Es simplemente muy intenso para espresso, para mi gusto. Yo creo que hay personas dando vueltas, que todos conocemos, que les encantaría este café en espresso, que como que se relamerían, ¿cierto? Con este espresso. Eh, pero en principio, claro, o sea, es algo como que yo personalmente no busco tanto. Este es un café que yo personalmente disfruto mucho más como un filtrado, disfruto mucho más como una longe que como un espresso. Pero no por eso no lo voy a poder sacar y calibrarlo, ¿cierto? Y como tratar de llegar a una receta que funcione. Lo que estoy tratando de llegar con espresso en general es esencialmente una concentración más alta, que no tenga esa aspereza o sequedad de fondo. Eh, y eso, para eso me puedo asegurar de ello, usando moliendo más gruesas. La cama de café misma, al ser más profunda, me da mucho más margen de error para usar moliendo más gruesas sin perder aspectos táctiles de la bebida. Entonces, algo que no mencioné, ¿cierto? Es que en principio, claro, o sea, la textura era como casi pegajosa, eh, y tiene una textura bastante como densa y como viscosa, aún en concentraciones más bajas usaron de una canasta de mayor profundidad. Y eso es algo como que igual creo que es un aporte adicional. Eh, en el contexto de camas más bajas, ¿cierto? Menos profundas, como por ejemplo usando esa misma dosis en el portafiltro de 20, yo diría que comparativamente podría encontrar probablemente la diferencia. Podría encontrar que esta es ligeramente más seco o ligeramente más astringente de fondo en comparación a la canasta más profunda, por este mismo concepto de la filtración, más efectiva con un filtro más profundo, pero fuera de ese contexto comparativo probablemente no lo podría identificar. Entonces igual es una diferencia que yo diría o caracterizaría como una diferencia leve, ¿ya? Entonces tampoco es como que necesiten comprarse canastas de mayor profundidad, ¿cierto? Etcétera. Diría que una de las principales ventajas de pensar en esta lógica de la profundidad de la cama de café, lo angosto del portafiltro y todas esas cosas que ha popularizado más dentro del contexto de las discusiones de café, personas como Lance Hedrick, creo que una de las mayores ventajas o beneficios de toda esta discusión es que estamos dejando de descalificar máquinas que son de diámetro distinto a 58 milímetros de cómo hacer buen café. Creo que antes como que tenía un poco la intuición o como la maña, ¿cierto? De decir como, no es una máquina de 58 milímetros, es una máquina mala. O no es una máquina como de grado comercial. Y en principio eso es como completamente falso. Máquinas de 49 milímetros, de 53 milímetros, de 56 milímetros, lo que sea, son súper capaces de preparar como muy buen café, solamente que estábamos muy acostumbrados a usar el 58 y como que eso no por eso son mejores. De nuevo, eso no quiere decir que tengan que comprarse canastas de 49 o de cualquier milimetraje, da lo mismo. Pero sí, por ejemplo, usaría canastas un poquito más llenas, ¿cierto? Con moliendas más gruesas, antes que una canasta más vacía y con una molienda más fina, ¿cierto? Que en principio es una receta como para el caos. Eso, ¿ya? Así que con eso me despido. Que estén muy bien. Dejo acá la página web. Tengo los talleres disponibles, ¿cierto? Me queda disponibles fechas para el taller de texturización y latte art próxima semana. Me quedan un par de cupos disponibles. Más allá de eso, los próximos talleres van a ser en junio o julio, porque simplemente estoy reduciendo un poco la frecuencia de los talleres. Y el sábado 25 de abril, este sábado 25 de abril, se viene el primer pop-up de ultravioleta,
¿ya? Entonces acá va a ser, voy a armar una suerte como de mini barra dentro del estudio de dosificación de tiempo, ¿cierto? Acá en Café Triciclo. Vamos a tener varias bebidas, vamos a tener varias bolsas de café disponibles para que vengan, para que lo disfruten. Va a ser de nuevo, sábado 25 de abril, desde las 10 horas hasta las 6, va a ser un turno relativamente cortito. Pero para que vengan, para que disfruten, para que se tomen un par de bebidas, vamos a tener bebidas bien interesantes, más allá de expresos, ¿cierto? Como estos, ¿cierto? Expresos más rápidos, arrangé y todas esas cosas que suelo sacar. Vamos a estar también sacando bebidas con leche, vamos a estar sacando un par de bebidas frías como para la innovación. Y se viene bien entretenido, estoy preparando ya un par de cositas entretenidas. Además voy a sacar un café nuevo ese día, puede que saque dos, pero ya definitivamente voy a sacar uno. No hay que comprar ningún cupo, va a ser como una mini cafetería dentro de otra cafetería para que vengan. Y con eso los dejo invitados para el pop-up de Ultravioleta. Así que junto con eso, que les vaya muy bien, tengan un buen fin de semana. Chao, chao.